Hola, bienvenidos a Mates de Papel. En esta ocasión vamos a ver derivadas trascendentales. Y la derivada que nos corresponde es la derivada de un logaritmo. Pero para ello necesito primeramente platicarte algo sobre los teoremas de los logaritmos, porque si no, a pesar de que veamos esto, no entenderemos nada. En cuanto a teoremas de logaritmos, hay bastantes, pero siempre nos concentramos en dos: en los logaritmos de Briggs y en los logaritmos naturales. Los logaritmos de Briggs son de base 10 y en este aspecto todo lo que estás viendo aquí en pantalla son lo que le corresponde al logaritmo de base Briggs. Importantes los teoremas. Vamos a dar una breve explicación de cada uno para que los entendamos súper. Este teorema lo que nos quiere decir es que si yo tengo la base 10, la puedo omitir. Por obvias razones, si no tuviera base 10 fuera de otra base, ahí pondríamos otro número. Nota que todos los logaritmos que tengo aquí de fórmula no tienen la base. Eso quiere decir que están en base 10. Eso es muy importante. Si estuvieran en otra base, todavía repito, tendrían aquí el número. Solo la base 10 es la que no se escribe. El siguiente teorema no solo se limita a base 10, de hecho es para cualquier base. Y lo que nos quiere decir este teorema es que el logaritmo de cualquier base, cuando su argumento es igual a 1, siempre de resultado nos va a dar 0. El siguiente logaritmo nos dice, cuando la base es igual al argumento, siempre nos va a dar el número 1. El siguiente teorema nos dice que cada que la base sea igual al argumento, siempre vamos a obtener de resultado la unidad. Ojo, recuerda que aquí puede ser cualquier base. En este teorema ya se empieza a poner el rudo el asunto, porque ya hay letritas. Nah, no es cierto, te choré. Lo que nos quiere decir este teorema es que cuando la base tiene como argumento la misma base, pero elevada a un exponente cualquiera, x es el número cualquiera, bueno, el resultado va a ser igual a ese exponente. El siguiente teorema nos dice que cuando la base está elevada al logaritmo de esa misma base, porque aquí es 10 y aquí es 10, bueno, de resultado siempre obtendremos el argumento. Así de simple. Recuerda que esto no se limita a base 10, es a cualquiera, nada más que propuse base 10. El siguiente teorema nos dice que cuando tenemos el logaritmo de cualquier base de un producto, podemos separar ese producto, cada factor, en una suma. Y tendríamos el logaritmo del primer factor como argumento más el logaritmo del segundo factor como argumento. Obviamente cada uno de estos logaritmos conservaría la misma base que tenemos aquí. El siguiente teorema de logaritmos nos dice que cuando el logaritmo tiene como argumento una división, esto puede expresarse como una diferencia de logaritmos, donde al numerador le correspondería ser el argumento del logaritmo positivo y al denominador le tocaría ser el argumento del logaritmo negativo. Recuerda que también conservan su misma base. El siguiente teorema de logaritmos nos dice que cuando tenemos el logaritmo de una base y su argumento está elevado a una potencia, ese exponente que tenemos aquí lo podemos pasar multiplicando al logaritmo, o sea que sale fuera del argumento a multiplicar directamente al logaritmo. El último teorema que vemos aquí es el teorema de cambio de base. Este nos dice que, bueno, si yo quiero proponer una base cualquiera de un argumento, bueno, puedo proponerlo de otra base, simplemente proponiendo la base en la que yo quiero y proponiendo en el argumento del logaritmo del numerador el argumento, o sea, en este caso m, y proponiendo en el logaritmo del denominador la base como argumento.
Con eso obtendría otro logaritmo alterno de otra base que tiene el mismo resultado que el de la base inicial. Recuerda que los teoremas de los logaritmos los podemos visualizar tanto de izquierda a la derecha, si es que lo necesitamos, o de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque son igualdades y es un problema muy común que a veces tenemos como estudiantes, que siempre queremos visualizar todo de izquierda a derecha, todo de izquierda a derecha. No, en mate todo lo que veas que tiene igualdad lo puedes visualizar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y eso no se te puede olvidar. También nos falta mencionar los teoremas de los logaritmos, pero para en este caso los neperianos. Son exactamente idénticos a los de Briggs. Cuando tenemos logaritmo de base Euler de x, mejormente lo vamos a conocer como logaritmo natural de x. Ojo, la base Euler se omite en logaritmo natural, y la diferencia es que el logaritmo de Briggs tiene la palabra log y logaritmo natural ln. Bueno, ya sabemos que el logaritmo natural de cualquier base, cuando el argumento es 1, dará 0. Siguen siendo los mismos teoremas, de hecho, si los estás checando. Te pido que los anotes, y los que realmente sí necesitamos explicar son los cambios que pueden sufrir. En este caso, ¿cómo cambiar una expresión exponencial a expresión logarítmica o viceversa, de expresión logarítmica a exponencial? Estas dos fórmulas son la misma, pero a veces los chicos, pues bueno, no están acostumbrados a ver a Euler y dicen, chino, ¿y ahora qué hago? Pues no importa, hay que crear una para cada uno, se ve bonito. Y bueno, cuando tengas un número cualquiera elevado a un exponente y sepas el resultado, bueno, lo podrás transformar a esta forma. Y lo único que tienes que hacer es identificar las letras. En este caso aquí tengo x. X notarás que será el argumento. Y va a ser lo que vamos a igualar, fíjate muy bien. Y la base es la base. Lo mismo pasa con Euler. Y va a estar igualado logaritmo natural, porque en este caso la base es Euler y la base se omite, y de argumento el x. Ahora, esto es importante. ¿Por qué hablar de la necesidad de entender los teoremas de los logaritmos? Pues mira, las derivadas de los logaritmos se pueden resolver de dos formas. La primera forma es identificando a la función, y ya sabes, ¿no? Se identifica el logaritmo, la función se deriva y listo. Pero esa forma de ver los logaritmos, créeme, en algunas ocasiones va a resultar muy pesada. La manera más simple de resolver derivadas de logaritmos, aunque no parezca, es con sus teoremas. De verdad, si aprendemos a usar los teoremas que están en pantalla, es mucho más sencillo. ¿Cuáles son los teoremas que más vamos a usar? El de la multiplicación, el de la división y el de una potencia. Los más raros en usar serían estos. Pero pues bueno, también podríamos llegar a usarlos, o sea, nada nos impide. El primer teorema de la derivada de un logaritmo es el que muestro a continuación. La derivada de un logaritmo de cualquier base que tiene como argumento una función. Eso es importante. De resultado nos va a dar buen cociente. 1 sobre la función sin derivar, ojo, por el logaritmo natural de la base, aquí está la base, por la derivada de la función. Tenemos que encontrar la función y derivarla. Y la función siempre se va a encontrar dentro del argumento del logaritmo, o sea que ya sabemos dónde está. Solo que hay un pequeño inconveniente. En algunos formularios lo llegamos a encontrar como logaritmo de la base de Euler como el argumento entre la función original por la derivada de la función. Y aquí es cuando dices, demonios, ¿cuál de las dos es la buena? Las dos son las buenas. Y entonces dices, carambolas, ¿y cómo llego de aquí a acá o de acá a acá? Y esa es una buena pregunta. Para ello vamos a usar el teorema del cambio de base. Tomando como referencia el teorema del cambio de base, fíjate que nos pide que obtengamos el logaritmo de la base con Euler como argumento. Entonces, para hacer ese cambio de lo que yo tengo aquí de 1 sobre el logaritmo natural de b, propongamos lo siguiente. Primero, hay que pensar algo. ¿Cómo obtengo el logaritmo de base de Euler? Entonces, vamos a cambiar de base.
¿Cómo nos damos cuenta intuitivamente? Fácil. Proponemos el logaritmo que queremos buscar, logaritmo de base b de Euler. Nosotros tenemos como referencia 1 sobre el logaritmo natural de b. Por lo tanto, vamos a cambiar de base. Para el denominador, nota que tengo logaritmo natural de b. Eso quiere decir que para cambiar esto de base, tuve que haber propuesto el logaritmo de base e y la base b la puse como argumento, tal cual como me lo pide aquí. Como ya puse e de base, nota algo. Aquí dice que se va a repetir la base en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, tendría lo siguiente. Logaritmo de base e de m, en este caso m es e. Y fíjate muy bien. Tenemos este teorema que me dice el logaritmo natural de Euler es igual a 1. Tenemos logaritmo de e de argumento e. Logaritmo de e significa logaritmo natural. Entonces quiere decir que esto lo podemos ver de la siguiente forma. Nota que entonces ya tenemos logaritmo natural de Euler y logaritmo natural de la base. Pero por este teorema el logaritmo natural de Euler equivale a 1. Por lo tanto el numerador se volvería 1. Con eso ya tengo 1 sobre el logaritmo natural de b. ¿Qué es lo que me pide aquí? La siguiente fórmula que vamos a usar es la de la derivada respecto a x de un logaritmo natural que encierra a una función como argumento. Esto es igual a 1 sobre esa función por la derivada de la función. Nota que solo tenemos que identificar a la función, colocarla en el denominador y multiplicarla por su derivada. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Derivada respecto a t del logaritmo natural que tiene como argumento a la función t quinta. Hay dos opciones para resolver este ejercicio. Es muy práctico, pero sin embargo cumple para entender lo que se tiene que hacer. Primera opción, manejar la función tal cual. Vamos a resolverlo identificando a f de t en este caso como lo hemos hecho anteriormente. Y después vamos a usar teoremas para cambiar esta función ya que está elevada a una potencia. Si tomamos como opción A sin teoremas de logaritmos, lo único que tendríamos que obtener sería f de t, que en este caso es el argumento del logaritmo, que sería t quinta, y a la hora de derivar f de t obtendríamos 5t cuarta. Proponiendo los resultados como me lo pide mi fórmula, 1 sobre la función por la derivada de la función, tendría lo siguiente. 1 sobre t quinta, ojo, el 1 es de color azul porque no lo toqué, eso viene de fórmula, t quinta es f de t, y f' de t es 5t cuarta. A la hora de multiplicar, notamos que el 5 por 1 se queda 5, y t cuarta sobre t quinta es por leyes de los exponentes. Como lo podemos notar aquí, cumple este teorema. T cuarta sobre t quinta. Ahora, notamos que en este caso n, que es el exponente del denominador, es el mayor. Por lo tanto, buscamos donde n sea mayor. Aquí dice si m, o sea el exponente del numerador, es menor que n. Esta es nuestra opción. Por lo tanto, nos dice que vamos a hacer 1 sobre y vamos a restar los exponentes, el exponente del denominador menos el exponente del numerador. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, sería 5 menos 4 me quedaría 1. El 1 no se escribe. Entonces tendríamos 5 sobre t. El 5 porque multiplica al 1 que está aquí, nuevamente. Y esto, viéndolo por teoremas de los exponentes, lo podríamos proponer de esta forma que vemos aquí a continuación. 1 sobre a elevado a una potencia. Nota que la potencia es positiva porque está en el denominador. Si la pasamos como del lado izquierdo, pasaría con sentido contrario. ¿Por qué? Porque la hemos pasado al numerador. Eso quiere decir que esta t que está elevada a la 1 puede pasar multiplicando como 5 por t a la negativo 1 por teoremas de los exponentes. Opción B, con teoremas de logaritmos. En este caso, la derivada respecto a t del logaritmo natural de t quinta pasaría a ser la derivada respecto a t de 5 que multiplica al logaritmo natural de t. La pregunta es, ¿por qué? Respondiendo a esa pregunta, vemos que el logaritmo natural de un término elevado a un exponente cualquiera
Eso quiere decir que el exponente va a pasar multiplicando al logaritmo natural, que eso fue lo que hicimos. Este teorema usamos. Recordemos que los más usados van a ser el de multiplicación, el de división y el de una potencia, ya que estamos aquí. Regresando al ejercicio, nos quedaría lo siguiente. Ya que sabemos que el 5 es constante, f de t sería simplemente t. Lo proponemos y hacemos su derivada. La derivada de t es 1. Entonces, esto sería lo siguiente. 5 que multiplica a 1 sobre t, que eso es la fórmula, 1 sobre f de x, en este caso f de t, por la derivada de f de t, que en este caso es 1. Esto es meramente explicativo. Es para que notes cómo quedó. Sin embargo, obviamente te puedes saltar procesos sencillos y en este caso quedaría 5 sobre t, que lo mismo que pasó en el ejercicio de acá, por leyes de los exponentes, será 5 por t a la negativo 1. Como ves, coinciden los resultados. Después de haber visto opción A y opción B como métodos de solución de logaritmos, aquí surge una pregunta mucho más interesante. ¿Cómo saber si tengo que resolver un ejercicio con la opción A? ¿Cómo saber si tengo que resolver un ejercicio con la opción B o realmente con cualquiera de las dos? La realidad es que con cualquiera de las dos. Pero la opción B es mucho más accesible a usar con teoremas de logaritmos, recordando si el argumento, que es lo que está aquí adentro, está multiplicándose, dividiéndose o, como en este caso, elevado a una potencia. Si es un término normal o un polinomio, lo más accesible sería la opción A, sin teoremas de logaritmos, porque recuerda que no hay teoremas para sumas y restas. Ahora te propongo el siguiente ejemplo. De este ejemplo, así como vemos el argumento, lo más difícil va a ser si lo resolvemos por la opción A o por la opción B. La respuesta es porque se está elevando a una raíz, el 3 por el x se están multiplicando y el 3 por el x están siendo divididos entre 2. O sea que realmente aquí hay los tres teoremas. Es mucho mejor y más conveniente usar leyes de los logaritmos. Cuando ya tenemos callo en este tipo de ejercicios, ya podemos usar todas las leyes en automático y expandir el ejercicio lo más que podamos. Y si no, pues bueno, tendríamos que hacerlo uno por uno como para comenzar. Obviamente los videos son como para comenzar, entonces vamos a escribir paso a pasito lo que haríamos. Para comenzar, vamos a ver todas las formas distintas en las que podemos ver este argumento, que es lo que tenemos aquí adentro. Notemos que el logaritmo es de base 10. Lo comento porque me parece que no lo vimos desde el inicio. ¿Y por qué no lo vimos desde el inicio? Sería una buena pregunta también. Porque recuerda, lo que más importa es ver qué tipo de argumento tienes. El logaritmo, si es log, pues ya tiene fórmula. Si es ln o logaritmo natural, también ya tiene fórmula. Por ese motivo, lo único en lo que me fijo es en el argumento. Y sobre este argumento, basándonos en los teoremas de los exponentes racionales, notamos que yo puedo ver una raíz en forma exponencial de la siguiente forma, poniendo el exponente dentro de la raíz como numerador y lo que vale el índice de la raíz como denominador. En este caso, si yo encierro a todo como un término, todo estaría elevado al exponente 1, por eso está a la 1. El 2 es porque recuerda que es raíz cuadrada y en la raíz cuadrada no se pone el 2. Entonces quedaría de esta forma. Basándonos en los teoremas de los exponentes enteros con lo que tenemos aquí, notamos que todo esto es una fracción y está elevado a la 1/2. No tengo ningún teorema que me represente así de bonito esto, pero sí tengo un teorema que cumple las características de condición de la transformación que voy a hacer de aquí a acá. Y ese teorema es el de aquí, que dice que si tengo una fracción, no importa qué exponentes estén elevados, elevada a una potencia, el exponente va a pasar a elevar al numerador y al denominador por separado. ¿Y cómo lo supe? Porque simplemente veo el resultado, a elevado a la m por c. Eso se parece a lo que está aquí al lado. Un número elevado a una potencia elevado a otra es n por m.
como están cumpliendo lo mismo, quiere decir que C se propuso para cada uno por separado y después se aplicó este teorema para darle solución. Por lo tanto, yo aplico ese mismo teorema y me quedo 3x elevado al 1 medio y raíz de 2. Simplemente pude haber puesto 2 a la 1 medio, pero sería como lo que hicimos hace rato, cambiar la forma de raíz a exponente. Ahora hice lo contrario, de exponente a raíz, para el caso de la raíz de 2. ¿Por qué lo hice así? Porque la raíz de 2 es constante. Me conviene más trabajarla así que trabajarla con un medio. Ahora, nota este 3x a la 1 medio. Cumple este teorema de las leyes de los exponentes, que dice que cuando tienes dos números multiplicando, obviamente el teorema no se restringe a 2, puede ser más de 2, elevados a una potencia, la potencia afecta a cada exponente. Por lo tanto, el 3 y el x son mis factores y van a estar afectados cada uno por separado por el exponente 1 medio. Por eso está 3 a la 1 medio por x a la 1 medio. Una vez que tengo esto, el 3 a la 1 medio lo paso a su forma de raíz y me quedaría de esta forma. Por teoremas de raíces, yo sé que esta raíz de 3 sobre raíz de 2, porque son a la misma raíz, cumplirían este teorema, en el cual tengo en la parte derecha que la raíz enésima de A entre la raíz enésima de B pueden juntarse si las raíces son las mismas. Entonces los junté como vemos aquí al final. Y la x cuadrada simplemente la estuve separando, porque recuerda que todo se separa, signos con signos, números con números y letras con letras. Ahora es mi decisión decidir cuál de estas dos formas de expresar este argumento voy a escribir aquí adelante. La que más me convendría en lo personal sería esta. ¿Y por qué me convendría usar esta? Muy simple, porque aquí ya está multiplicándose una constante por una letra. Y a la letra es lo que vamos a derivar. Pero como es multiplicación, se van a separar. Con el teorema que vemos en pantalla, podemos ver que cada factor va a estar en un logaritmo independiente, separados con la operación suma. Notamos que entonces tendríamos a 3 medios como factor y a x a la 1 medio como factor. Eso lo vamos a separar y va a quedar de esta forma. Es importantísimo que no quites el signo de derivada. ¿Por qué? Porque solamente estás usando los teoremas para ver de forma distinta los logaritmos. No estás en ningún momento derivando. Ten mucho cuidado ahí. Una vez que ya tienes esto separado, nota que aquí el x a la 1 medio está elevado a una potencia, que es 1 medio. Lo puedo pasar el 1 medio multiplicando a este logaritmo. Al otro no, porque son logaritmos distintos. ¿Cómo lo sé? Porque están separados con un signo más. Y a este logaritmo, en el paso que sigue, lo más conveniente es ya no escribirlo. Y la razón es que por derivadas, teoremas, vamos a separar esto en dos derivadas. Derivada de este logaritmo y derivada de este logaritmo. Como es constante, dará 0. Entonces, el logaritmo que tenemos aquí, este 1 medio, usando esta fórmula, quedaría multiplicando. Sabiendo que el otro logaritmo es 0, quedaría 1 medio que multiplica al logaritmo de x, que sería el de este lado. Una vez que tenemos esto, bueno, ya sabemos que el 1 medio es constante. Una vez que tenemos esto, ya sabemos que 1 medio es constante, por lo tanto lo ponemos de una vez ya como resultado de derivada. Y tenemos la derivada más básica, que es logaritmo de base 10 de x. Entonces, aquí ya conviene simplemente identificar sus partes y sería f de x igual a x, la base sería 10, y ¿cómo lo sé? Porque no está escrita, ojo, y la derivada de x es 1. Entregando el resultado como me lo pide la fórmula, lo daré como este resultado.
Recuerda que también tienes otra opción. Cualquiera de las dos que uses es correcta. Eso no se te puede olvidar. Y bueno, me quedaría así. F de x, que es x, que multiplica el logaritmo natural de la base, que en este caso es 10, un 1 aquí, porque eso es por fórmula, multiplicada por la derivada. Y bueno, haciendo la multiplicación general sería numerador por numerador por numerador. ¿Y cómo lo supe? Porque son fracciones. También ojo aquí, yo puse un puntito. Y lo puse porque se acostumbra y se ve más coqueto si lo pones cuando están dos fracciones. Sin embargo, si lo pusiste con paréntesis o si hubieses querido que yo lo hubiera puesto con paréntesis, también sería correcto. ¿Hecho? Inclusive un paréntesis acá. Comercial. Regresando, sería 1 por 1 por 1, 1, y 2 por x por logaritmo natural de 10, sería exactamente lo mismo, 2 por x por logaritmo natural de 10, y este sería el resultado total. Ya no le puedo hacer nada más, pues en el numerador solamente tengo una unidad, y en el denominador puras multiplicaciones, pero de términos que desconozco. No conozco el logaritmo natural de 10, a x tampoco, y 2 por algo que no conozco, pues como que no. ¿Vale? Recuerda que aunque sí podemos conocer realmente logaritmo natural de 10 con calculadora, es mejor que dejes números fraccionarios, así, no decimales. Eso solamente para problemas de aplicación. Eso es muy importante. Ejemplo 3. Hallar la derivada del logaritmo natural que tiene como argumento a 5 que multiplica a b, que a su vez multiplica a x cúbica menos 3 veces la raíz cuadrada de x. Veamos qué podemos hacer respecto a lo que tenemos. Notamos que el argumento es una resta. Entonces no podemos usar ninguno de los teoremas de los logaritmos. Por lo tanto, habrá que tomar a todo el argumento como f de x. Al proponer f de x, la voy a escribir toda igual a excepción de la raíz de x. A la raíz de x, por teoremas de los exponentes racionales, la voy a proponer de su forma radical a su forma exponencial. De esta forma quedaría. Derivando f de x, tendríamos que el 3 va a pasar a multiplicar a 5b y 3 menos una unidad me da 2. El menos se va a conservar porque es menos por el más que tiene el 1 medios, se conservaría el negativo. Y 3 por 1 medio sería 3 medios. 1 medio menos 1 me daría negativo 1 medio, quedando así f' de x. Como es logaritmo natural, voy a derivarlo con esta fórmula. Y mira, nota que ya tenemos a f de x y a su derivada. Listo, ya podemos dar el resultado como lo tenemos aquí. Pero antes tendríamos que reducir a f' de x porque solamente dejamos expresados algunos términos. Una vez simplificado f' de x, ahora sí tenemos ya a f de x y a f' de x de la forma más simple para escribirlas como me lo pide aquí. Quedando 1, que lo coloco con color azul porque es de fórmula, f de x sería todo lo que vemos de color naranja, por f' de x, todo lo que vemos de color rosa. Y una vez que tenemos esta expresión, notemos que es una fracción por un entero. Por lo tanto, esto es multiplicación de fracciones. ¿Cómo se resuelve? 1 por todo lo de color rosa entre lo de color naranja por un 1 imaginario que tiene aquí. Eso nos daría lo que tenemos aquí en pantalla. A lo cual, si te das cuenta, ya no podemos hacer nada, no se puede simplificar porque a pesar de que aquí hay un 3, que es común en el numerador, en el denominador no lo hay. No hay nada factorizable, por lo tanto el ejercicio ha terminado. Ejemplo número 4. Derivada respecto a x del logaritmo de base 5 que tiene como argumento una multiplicación. Al ser el argumento una multiplicación, lo primero que yo noto es que podría usar la fórmula que veo en pantalla, donde este sería mi primer factor y este sería mi segundo factor.
Separándolo como vemos en pantalla, recordemos que solo estamos usando los teoremas de los logaritmos, por lo tanto la derivada respecto a x no se va a quitar. Por teoremas de derivadas, estos dos los puedo volver dos derivadas distintas. Y también nota que Euler está elevado a la 2x. Eso quiere decir que tengo este teorema de logaritmos. También el 2x puede pasar multiplicando. Entonces veamos cómo quedaría todo eso. Una vez ya separados y todo, notamos que el argumento, en este caso de la nueva derivada, una vez separados debemos recordar que ahora cada uno se va a resolver por aparte. Es muy importante eso. Entonces tenemos ahora dos derivadas. Concentrémonos en la primera. Si checamos en la primera, el argumento es una suma. Por lo tanto, f de x será todo esto. Sin embargo, en la otra, fíjate que acaba de cambiar de caso de derivada. Ya no es derivada logarítmica. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Por qué ya no es derivada logarítmica? La razón es porque la x ya no está dentro del logaritmo. Si estuviera dentro del logaritmo, sí sería derivada logarítmica. Pero mira, ahora x está multiplicando. Con lo cual, como notas que el logaritmo no tiene nada de incógnitas de lo que se va a derivar, se acaba de volver una constante. La derivada de x es 1. Así de sencillo. Una vez escrita la f de x para esta derivada, y en este caso g de x para esta otra derivada, la única diferencia está aquí en que a g de x yo factoricé la x, o sea, la coloqué al principio, y la multipliqué por todo lo demás, pues es constante. La derivada de x, como lo habíamos dicho, era 1, y simplemente 1 por todo lo que quedaba, pues resulta lo mismo. En cuanto a este lado, la derivada de x cuadrada es 2x. Ya teniendo estos datos, lo que me queda es ver qué tipo de derivada voy a usar y proponer los resultados como me lo pida. Lo que tengo que notar aquí es que solo esta derivada se va a expresar con forma de logaritmo. La derivada de acá lo único que tiene es que se va a escribir tal cual, pues esta derivada es derivada de un término por una constante. Acomodando estos datos como me lo pide la fórmula que tengo aquí, bueno, me quedaría de la siguiente forma: f de x, que es de color naranja, logaritmo natural de la base es 5, y la derivada es 2x, más todo lo de color verde, porque es otro tipo de derivada, mucho ojo en eso. Y lo único que podríamos hacer como paso final sería multiplicar el 2x por el 1, con lo cual nos quedaría la expresión de color negro que tenemos aquí. Y eso sería el resultado total. Aquí lo que también podemos notar es que se puede factorizar un 2, pero me parece que está de más. Ejemplo 5. Derivada respecto a y del logaritmo natural que tiene como argumento un producto. Viendo que es multiplicación, comparándolo con los teoremas, aquí dice que cuando tengo dos factores los puedo separar en suma. Mi primer factor sería este y mi segundo factor sería este. Vamos a separarlos. De repente ves esta imagen y dices, ah, cabellos, ¿qué pasó aquí? Tranquilo, solo puse otro formulario. Mira, como esto es una suma, ya separándolo con derivada de una suma en dos derivadas, donde cada derivada se va a resolver distinto, ahora sí usamos lo que sigue, que son las derivadas de cada logaritmo. Como ambos son logaritmos naturales y de argumento tienen una suma, ya no se podrá hacer nada, por lo cual ya f de x lo vamos a tener que tomar como todo lo que tienen dentro. Entonces vamos a derivar f de x y daríamos el resultado como lo tenemos aquí. Una vez colocada f de y, en este caso porque estamos derivando a y derivándola, la derivada de 6y más 4 simplemente 6. Y en el caso de g de y, para anunciar que tenemos otra función, si derivamos 3y cuadrada, pues nos daría 6y. La derivada de 2 es constante, por lo tanto da 0. Acomodándolas como el formulario nos lo pedía, nos quedaría de esta manera.
con lo cual basta ver que 1 por 6 da 6 y 6y más 4 tiene factorizable el 2. Por lo tanto, factorizo un 2 y a este 6, 6 entre 2 me daría un 3. En el denominador conservaría 3y más 2. En cuanto al otro término, noto que 6y por 1 me da 6y y está dividido entre 3y cuadrada más 2. O sea, a esto no se le hace nada. Por lo tanto, ya lo dejo de color azul. Al final me quedaría todo esto que tenemos aquí y listo. Ejemplo 6. Tenemos la derivada respecto a m del logaritmo de base 2 que tiene como argumento a 5m cúbica. Entonces ya sabemos que hay que fijarnos en el argumento. Lo primero que notamos es que el argumento es una multiplicación. Por lo tanto, podemos usar el teorema de la multiplicación del argumento de un logaritmo. Una vez aplicado este teorema, me quedaría de la siguiente manera. Ojo, como no he derivado, sino simplemente apliqué los teoremas de los logaritmos, sigue estando en derivada. Sin embargo, me doy cuenta que el logaritmo de base 2 de 5 es una constante porque no tiene a la letra que voy a derivar, por lo tanto esto daría 0. Y también me doy cuenta que m está elevado a una potencia, por lo tanto me doy cuenta que puedo usar otro teorema de los logaritmos. Este es el teorema de los logaritmos que usaría. ¿Por qué? Porque está elevado a una potencia, y eso quiere decir que la potencia va a pasar multiplicando. Aplicando también el teorema de separación de la derivada de suma y resta de funciones, aquí podría proponer derivada de m respecto a este término y derivada respecto a m sumando. Sin embargo, como repito, este término es constante, solo propondré esta parte. Ya que tengo este resultado, noto que también el 3 es constante. Sin embargo, como es constante, ya sé que no se deriva y aparte está multiplicando. Entonces, no le hago caso, de hecho ya puede pasar al resultado, ese 3 va a quedarse. Y lo que realmente derivaría es el logaritmo de base 2 de m, porque m es la función y efectivamente me está pidiendo derivar respecto a m. Por lo tanto, ocuparé este resultado para dar mi solución. Sin embargo, recuerda que también puedes proponer esta manera y es correcto. Proponiendo el resultado nos quedaría de esta manera. Con lo cual, nuevamente, repito, esto es meramente ilustrativo. Si ya tenemos habilidad en esto, no es necesario proponerlo tal cual. Simplemente ya podemos proponer el resultado. Listo, el ejercicio terminado. Ejemplo número 7. Derivada respecto a x del logaritmo natural que tiene como argumento 4x cuadrada. Esto es una multiplicación, 4 por x cuadrada. Comparando este argumento con el argumento de la fórmula, u sería 4 y x cuadrada sería v. Una vez separado con los teoremas, nos quedaría de la siguiente forma. Notamos que el logaritmo natural de 4 es constante ya que no tiene en ningún lado x. Por lo tanto, esto dará 0 y a la hora de separarlos con el teorema de separación de derivada de suma y resta, simplemente nos quedaría logaritmo natural de x cuadrada. A su vez, logaritmo natural de x cuadrada cumple otro teorema de los logaritmos, el cual nos dice que si el argumento está elevado a una potencia, la potencia va a pasar multiplicando al logaritmo natural. Quedando así 2 que multiplica al logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x ya nos quedó de su forma más básica, por lo tanto, si buscamos la función sería x y su derivada sería 1. Procedamos a dar el resultado. Una vez identificado f de x y su derivada, bueno, recordemos que el 2 como es constante simplemente se va a pasar multiplicando la derivada, que en este caso sería 1 sobre x, que es la función, por la derivada de la función, que es 1. Quedándonos 2 sobre x, que también lo podemos ver por teoremas de los exponentes como x a la negativo 1. Y listo, el ejercicio está resuelto. Ejemplo número 8. Derivada respecto a x del logaritmo de base 2 de 1 sobre logaritmo natural de x. En este caso, el argumento es una división. Por lo tanto, podemos modificar este argumento con el teorema de el argumento de un logaritmo cuando está haciendo la operación de una división. Aplicando el teorema, nos quedaría logaritmo de base 2 de 1 menos logaritmo de base 2 de logaritmo natural de x. Aquí notemos que tenemos una función
que como argumento tiene otra función. Aquí habrá que derivar la función del argumento independientemente de la función que tenemos originalmente. Sin embargo, el resultado se va a dar conforme el resultado de la división de la función original, o sea, la que está más externa. En cuanto al logaritmo de base 2 de 1, recordemos, esto se va a hacer 0 por dos razones. Primera razón por la cual se hace 0, porque no tiene nada que ver con x. Segunda razón por la cual se hace 0. Nosotros sabemos que por teoremas de los logaritmos, el logaritmo de cualquier base, cuando su argumento es la unidad, siempre dará 0. Como aquí tenemos el argumento que es la unidad, esto también da 0 por teoremas. A la hora de separar con el teorema de la derivada de suma y resta de funciones, simplemente me quedará la derivada negativa por este signo de esta función. Identificando a f de x como logaritmo natural de x, porque logaritmo natural de x es el argumento del logaritmo de base 2, entonces, a la hora de derivar logaritmo natural, necesito usar este teorema. Con lo cual, noto que me pide a f de x y f'. F de x sería x y la derivada sería 1. El resultado nos queda de color rosa. La base del logaritmo es 2. Recordemos que pido la base, ¿por qué? Porque la derivada que vamos a dar como resultado es la derivada del logaritmo de base, ya que esa es la derivada más externa. Por lo tanto, el resultado será este que tengo aquí, o también este resultado. Sin embargo, yo voy a dar mi resultado de esta manera. Ordenando los resultados como lo pide la fórmula, nos quedaría de esta manera. Y ya a un solo color, simplificando, nos quedaría de esta forma. Listo, el ejercicio terminado. Ejemplo número 9. Derivada respecto a x del logaritmo natural que tiene como argumento 3x² menos 5x más 2. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo primero que nos damos cuenta es que el argumento son sumas y restas. Por lo tanto, no podemos aplicar ninguno de los teoremas de los logaritmos. Eso quiere decir que vamos a tomar como f de x todo el argumento. Lo vamos a derivar y propondremos el resultado como nos lo dice el siguiente teorema de los logaritmos. Con lo cual notamos que la función es el argumento y la tenemos que derivar. Ordenando los datos que tenemos en el resultado nos quedaría de la siguiente manera. Y lo único que nos quedaría sería efectuar la multiplicación, que sería numerador con numerador, que sería el 1 por lo de rosa, entre denominador, que sería lo de naranja, por un 1 que tenemos aquí abajo. Terminando de multiplicar eso nos quedaría lo que tenemos de color negro y listo, se acabó el ejercicio. Ejemplo número 10. Derivada respecto a del logaritmo de base 7 que tiene como argumento un producto en el numerador y una resta en el denominador. Si nos damos cuenta, lo que realmente está haciendo esta operación es una división. Por lo tanto, podemos usar el teorema del logaritmo que me permite trabajar con argumentos de tipo división o fracción, como lo quieras ver. En este caso, u, que es la parte del numerador, vendría siendo el producto, y v, que es la parte del denominador, vendría siendo esto. Una vez que ya propuse el argumento como me lo propone el teorema, me doy cuenta que este logaritmo tiene un producto. Por lo tanto, puedo usar este teorema también. En el otro logaritmo noto que tiene una resta, por lo tanto aquí ya no voy a poder hacer algo. Por teorema de la separación de suma y resta de funciones, voy a separar esto en dos derivadas independientes. Todo esto menos todo esto. Ya separado y todo, me quedarían ahora dos derivadas. Sin embargo, me doy cuenta que también estos dos logaritmos los puedo volver a separar en derivadas independientes, quedando de la siguiente manera. Lo que ahora noto es que cada una de las tres derivadas que me quedan tiene como argumento, en este caso, una suma o una resta, como es el caso de estos dos.
Eso quiere decir que voy a tomar al argumento de cada derivada como una función. Para que no me confunda, voy a poner f de a, g de a y h de a. Una vez obtenidos los datos que requiero de cada derivada para poder proponer su resultado de esta manera, una vez obtenidos los datos de cada derivada, notamos que b para las tres es idéntica. Aplicando la fórmula que tenemos, nos daría esto como resultado. Con lo cual, nota que el logaritmo natural de 7 se repite en los tres. Por lo tanto, factorizo 1 sobre el logaritmo natural de 7 que multiplica al resto. Y listo. Así se resolvería este ejercicio. Ejemplo número 11. Derivada respecto a z del logaritmo natural de la raíz cuadrada de z. Notamos primero que el argumento es la raíz cuadrada de z, y la raíz cuadrada se puede ver de manera exponencial. Aplicando este teorema a la raíz que tenemos, nos quedaría como z a la 1/2. Con ese 1/2 también notamos que podemos usar un teorema de los logaritmos, porque el argumento está elevado a una potencia. Eso quiere decir que el exponente quedará multiplicando al logaritmo. Una vez que ya hemos puesto todos los datos, colocamos el resultado como nos lo pide esta derivada, 1 sobre la función por la derivada de la función. Recordemos que tenemos un medio. Ese un medio va a estar multiplicando y se quedará así tal cual porque es una constante. Entonces sería 1 sobre f de z, en este caso es z, y la derivada de z es 1. Nos quedaría así. Recordemos que esto es estructura, pero sin embargo ya dominamos las cosas, lo podemos dar el resultado como 1 sobre 2 que multiplica z, o también subir z, y esto quedaría como leyes de los exponentes como un medio que multiplica a z elevado a la negativa 1. Y listo. Ejemplo número 12. Derivada respecto a x del logaritmo de base 11, donde el argumento es una división. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Notamos que como es una división, cumple con uno de los teoremas de los logaritmos. Como lo tenemos aquí en pantalla, u sería el numerador y v sería el denominador. Lo colocaríamos de esta forma, recordando que como la base es 11, cada logaritmo tendrá su base 11. Una vez colocada la derivada como debería de estar, notamos que ahora, por el teorema de la derivada de suma y resta de funciones, podemos separar este logaritmo y este logaritmo en dos derivadas independientes. Con lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Ahora lo que notamos es que f de x, en dado caso de la primera derivada, es un polinomio. Por lo tanto, no vamos a usar los teoremas de logaritmos, lo vamos a tomar como tal. En cuanto al otro término, también su argumento que propondremos que sea g de x, notamos que es una suma. Por lo tanto, tampoco vamos a usar teoremas de logaritmos. Teniendo en cuenta f de x y su derivada para la primera derivada, y g de x y la derivada de g de x para la segunda derivada, vamos a usar el resultado del logaritmo de base de una función, que sería este, para proponer el resultado. Con lo cual nos queda lo que vemos aquí debajo en pantalla, estructurado como lo tenemos aquí. Notamos que logaritmo natural de 11 se repite en ambos términos y está en el denominador, por lo tanto lo voy a sacar como 1 sobre el logaritmo natural de 11. El resto de las operaciones se queda tal cual. 6x menos 4 al multiplicarse por 1 queda en el numerador, y 1 por 1 da 1. La parte del denominador se queda tal cual, la de naranja y la de rosa. Por lo tanto, nos quedaría este ejercicio de color negro así como lo vemos.